No sé si alguien más lo ha vivido, pero hay momentos en los que uno detiene el camión y algo se siente distinto, como si el aire se volviera más pesado y el tiempo se detuviera por un segundo. No fue un choque, no fue una bronca en la calle. Fue un viejito, solo, encorvado en una banqueta, con la mirada rota y el alma en silencio. Ese día me partió algo por dentro. Y lo más duro no fue verlo llorar. Fue enterarme después de lo que cargaba consigo. 2 millones de pesos, escondidos quién sabe desde cuándo. Por eso lo cuento, porque si alguien allá afuera ha sentido que el corazón se le encoge al ver una injusticia, va a saber de qué hablo. Me llamo Gabriel, tengo 49 años y llevo más de media vida al volante. Camión tras camión, he recorrido este país de punta a punta, llevando desde costales de maíz hasta refrigeradores. Pero lo que presencié ese día no fue un viaje más. Fue ver a un viejito expulsado de su casa, sentado sobre una fortuna que nadie quiso mirar. Iba subiendo la Libre a San Luis, justo a la altura de la desviación a Santa Rosa Jáuregui, cuando noté a lo lejos una figura encorvada caminando lento por la orilla. El cielo ya estaba ardiendo en naranja y el sol se caía detrás de los cerros. Lo primero que pensé fue que era un campesino regresando tarde. Pero algo en cómo arrastraba los pies, como si cargara el mundo entero en la espalda, me hizo bajar la velocidad. Me orillé, puse las intermitentes y bajé la ventanilla. Era un hombre mayor, sucio, despeinado, con los pantalones llenos de polvo y una maleta vieja en la mano. No una maleta de viaje, sino de esas que se ven en las películas de los años 50. ¿A dónde va, señor?, le pregunté. Se detuvo. Tardó en levantar la cabeza como si no esperara que alguien le hablara. «A donde ya no estorbe», me dijo sin verme directamente. No supe qué contestar. Me quedé callado unos segundos. «Súbase. No lo voy a dejar aquí, se va a hacer de noche», le dije finalmente. Dudó, pero subió. No olía a alcohol ni a calle, olía a tristeza, esa que uno arrastra cuando lo han hecho a un lado. Nos quedamos en silencio casi 20 minutos. Yo no quise presionar, pero algo me decía que ese señor traía una historia clavada. Lo vi abrir la maleta con cuidado en su regazo y sacar una cobija doblada con tanto orden que parecía nueva. Pero debajo de esa cobija, algo brilló. No supe qué era, pero alcancé a ver fajos de billetes, bien envueltos en bolsas negras. ¿Eso es dinero?, le solté sorprendido. Lo fue. Ahora no me sirve de nada. Me estacioné. Lo miré de frente. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás solo? Y ahí fue donde empezó todo. Con la voz quebrada y sin mirar al frente, empezó a hablar. Viví 42 años en esa casa. La construí con mis manos. Me partí el lomo para que mis hijos estudiaran, que no les faltara nada. Y hoy, el menor, el que más me prometió cuidarme, me gritó que ya estorbaba, que mi cuarto lo iban a rentar, que me fuera. Ni una lágrima le tembló. Ni una. Yo no sabía qué decir. Apreté el volante con rabia. ¿Y el dinero? Ahorré en silencio. Guardé cada peso que me sobraba. Nunca quise ser carga. Soñaba con dejarles algo cuando me muriera. Pero ahora, ya ni quiero que lo tengan. Me quedé callado. Era una escena tan absurda como cruel. Un anciano expulsado como si fuera un mueble viejo, llevando consigo más dinero del que muchos ven en toda una vida. Y aún así, roto por dentro. Pero lo que no sabía era que ese dinero iba a cambiar la vida de muchas personas, incluyéndome a mí. Seguimos el camino por la carretera en silencio, aunque el ambiente dentro de la cabina pesaba como si llevara toneladas encima. El viejito no lloraba ya, pero se le notaba que estaba conteniéndose con cada respiración. Le ofrecí un café en una gasolinera más adelante, y aunque al principio dijo que no, terminó aceptando con una voz bajita. Nos sentamos en una de esas mesas de plástico bajo el toldo, con los camiones rugiendo de fondo.
Mientras le pasaba el vaso de cartón caliente, noté que sus manos temblaban, pero no del frío, sino del recuerdo. ¿Sabe qué es lo peor?, me dijo sin mirarme. No que me hayan corrido. Uno ya está viejo y puede soportar la calle. Lo peor fue la indiferencia. Ver a mi propia sangre mirarme como si yo fuera un trapo. Eso fue lo que me mató por dentro. No supe qué decirle. Le apreté el hombro. Y justo cuando pensé que ya no me iba a contar más, sacó de su chaqueta una foto rota. Era una mujer de sonrisa suave, con un vestido claro y 2 niños pequeños abrazados a sus piernas. Mi esposa murió hace 11 años. Ella era el alma de la casa. Cuando ella se fue, todo se desmoronó. Mis hijos se fueron alejando. Primero con pretextos, luego con reclamos, y al final, con desprecio. Volvió a guardar la foto y se quedó viendo a la nada. La casa la puse a nombre del menor. Por confianza, porque era el más noble. Pero ya ve, la ambición hace olvidar el corazón. Volvimos al camión. Le pregunté si tenía algún lugar a donde ir. Hay un asilo en San Luis donde mi compadre me dijo que podría aceptarme. Pero la verdad, no quiero terminar ahí. No después de todo lo que luché por tener un techo propio. Fue entonces cuando decidí no dejarlo ahí. Le dije que venía haciendo una entrega a una bodega en la capital y que después iba a regresar vacío hacia el sur. Le ofrecí llevarlo hasta donde necesitara. A regañadientes, aceptó. Pero antes de arrancar, volvió a abrir la maleta y me mostró los fajos, esta vez sin ocultarlo. No eran billetes viejos ni sueltos. Eran paquetes perfectamente sellados, etiquetados por bancos. Era dinero legal, mucho. ¿Nunca pensó usarlo para usted?, le pregunté sorprendido. Claro que sí. Para arreglar el techo, para que no le faltara medicina a mi mujer, para el estudio de mis nietos. Pero nunca lo quise presumir. Vivimos siempre con poco, pero con fe. El dinero guardado me daba tranquilidad, hasta que entendí que ni la plata ni los años garantizan gratitud. Ahí me cayó una idea como un rayo. ¿Y si no lo usa para ellos? ¿Y si hace algo con ese dinero que sí tenga sentido? ¿Algo que lo trascienda? Me miró, curioso. Por primera vez lo vi levantar la ceja como si algo se hubiera encendido en su cabeza. ¿Usted me ayudaría? Claro que sí. Pero tendría que ser algo grande. Algo que valga la pena de verdad. Asintió lentamente. Entonces no voy al asilo. Vamos donde tú digas. Pero que valga la pena, que sirva para algo más que juntar polvo en una caja. Y ahí, sin saberlo aún, empezamos un plan, uno que cambiaría más vidas de las que imaginábamos. Amanecimos en un parador en las afueras de San Luis. Dormimos dentro del camión, él recostado en el asiento del copiloto, arropado con su cobija. Cuando abrí los ojos al día siguiente, ya estaba despierto, mirando por la ventana como si esperara una señal. Me dijo que había soñado con su esposa, que lo miraba y le decía que no se rindiera todavía, que aún tenía algo que hacer. Desayunamos en una fonda humilde al pie de la carretera, donde el café sabía a hogar y las tortillas humeaban como recién hechas. Ahí fue donde nos sentamos con papel, pluma y alma en la mesa. ¿Y si usted pudiera ayudar a otros viejitos que están como usted?, le dije mientras partía su pan. ¿Cómo?, me preguntó. Con ese dinero, un lugar, no un asilo, un hogar de verdad. Me miró sin parpadear, respiró profundo y sonrió por primera vez, con una sonrisa herida pero viva. Eso sería hermoso. Pero no sé por dónde empezar. Yo sí sé, le respondí. Mi hermana trabaja en una casa de cuidado donde no tienen ni colchones. Podríamos ir a verla. Quizá esto sea más que una idea. Así comenzó el viaje. Fuimos rumbo a Guanajuato, donde estaba ese hogar humilde que apenas sobrevivía con donaciones. Yo llamé a mi hermana, le conté que llevaba a un hombre con un plan, y nos recibió esa misma tarde.
Cuando entramos, fue como entrar a otro mundo. Un grupo de adultos mayores sentados en sillas desvencijadas, algunos mirando al piso, otros riéndose sin dientes. El ambiente olía a pomada y a esperanza. El viejito se detuvo frente a una señora que tejía sola en la esquina. ¿Puedo sentarme aquí?, le preguntó con voz bajita. Claro, joven, le respondió ella con una risa que partía el alma. Ahí se quedó casi una hora, hablándole de su esposa, de los años de trabajo, de cómo lo habían echado. Y ella solo lo escuchaba, asintiendo con ternura. Al salir me dijo, esto es lo que quiero hacer. ¿Ayudarlos? No darles dignidad. Que no se mueran sintiéndose estorbo como me sentí yo, y entonces lo hicimos. No me preguntes cómo, pero nos movimos rápido. Hablé con un contador amigo mío. Conseguimos asesoría legal para formar una pequeña fundación. El viejito usó su nombre, Casa Emilia, en honor a su esposa. Se dio casi todo el dinero, menos una pequeña parte que guardamos para su cuidado personal. Pero no todo fue sencillo. A los pocos días, su hijo menor apareció. Alguien le había contado que el viejo andaba gastando como loco. Llegó gritando, insultando, pidiendo explicaciones. Ese dinero era de la familia, no tienes derecho a regalarlo a desconocidos, le gritaba frente a todos. El viejito se levantó, lo miró a los ojos con una calma que dolía. La familia me echó a la calle. Estos desconocidos me devolvieron el alma. Y el derecho lo tengo porque este dinero lo sudé yo, no tú. Fue la primera vez que vi a su hijo quedarse callado. No dijo más. Se fue, nunca volvió. Pero nosotros sí seguimos. Con ese dinero se arreglaron camas, se compraron medicinas, se construyó un cuarto nuevo con calefacción. Lo más increíble fue que otros se unieron. Personas que escucharon la historia y donaron. Médicos, voluntarios, albañiles, gente buena que aún existe aunque el mundo esté lleno de ruido. Y el viejito, el que fue echado como si no valiera nada, se convirtió en el alma de ese lugar. Hablaba con cada nuevo residente, los abrazaba, les decía, aquí nadie sobra, aquí valemos todos. Lo que venía iba a ser aún más fuerte. Pasaron los meses. Casa Emilia comenzó a ser más que un hogar de paso. Se convirtió en un refugio con alma. La gente del pueblo ya no pasaba de largo. Ahora llegaban con bolsas de arroz, con ropa limpia, con ganas de hablar con los abuelos. El viejito, don Lauro, porque hasta ahora no lo había nombrado, ya no caminaba encorvado ni con la mirada hundida. Caminaba erguido, con la voz tranquila y el corazón lleno de propósito. Una tarde, lo encontré sentado bajo un árbol en el patio del hogar. Estaba escribiendo en un cuaderno. ¿Qué hace, don Lauro?, le pregunté. Escribo cartas a mis hijos, no para reclamarles, sino para dejarles algo que no se pueda romper ni vender. Eso me dejó helado. Después de todo lo que pasó, ¿todavía los quiere? Me miró y me dijo una frase que no he podido olvidar. A veces uno ama con el corazón roto, pero amar, aunque duela, sigue siendo lo correcto. Semanas después, el destino dio otro giro. Una periodista local se enteró de la historia por uno de los voluntarios y pidió entrevistarlo. Él no quería, pero accedió con una condición: que no dijeran cuánto dinero había sido, que no se tratara de eso, que la historia fuera sobre volver a sentirse útil, sobre no rendirse. La nota salió en la radio, en el periódico regional y luego en redes. La historia se volvió viral sin buscarlo. Y lo más increíble fue que una mañana, frente al portón de Casa Emilia, apareció su hijo mayor. No venía a reclamar. Venía con los ojos hinchados y un gesto que no necesitó palabras. Papá, perdón, me equivoqué. Todos nos equivocamos. Pero tú hiciste algo que yo no hubiera podido. Don Lauro lo abrazó sin decir nada. Lloraron los dos como si el tiempo se les escapara entre los brazos.
Días después, también llegaron los otros 2 hijos, algunos con dudas, otros con culpa, pero todos cargando años de distancia en el rostro. No fue fácil. Hubo conversaciones incómodas, verdades que dolieron. Pero el viejito, en vez de reclamar, escuchó. Respondió con calma, los abrazó uno por uno. ¿Y ahora qué?, me preguntó un día. Ahora usted decide. Ahora ya no tengo miedo, me dijo mirando hacia el horizonte. Un año después, Casa Emilia ya no era una sola casa. Con donaciones nuevas y ayuda del gobierno local, lograron abrir una segunda sede en otro estado. Don Lauro no quiso lujos, no quiso reconocimiento. Solo pidió que en la entrada pusieran una placa de madera que dijera: «Aquí nadie sobra, aquí todos valen». Poco tiempo después, una mañana fría de noviembre, me llamaron temprano. Don Lauro se había ido. Se fue dormido, tranquilo, con su maleta vieja a un lado de la cama, como si aún llevara algo importante consigo. En su cuarto, encontraron un sobre con mi nombre. Decía: «Gracias por haber parado el camión aquel día. Gracias por mirar más allá de la maleta. Lo poco que me quedaba lo dejo a tu cuidado. No para ti, sino para seguir ayudando. Porque descubrí que el verdadero valor de uno no se guarda, se entrega. Con fe, Lauro». Y así fue como un hombre que lo perdió todo terminó dándole sentido a la vida de muchos. No por lo que tenía guardado, sino por lo que decidió hacer con ello cuando ya no le quedaba nada más que el corazón. A veces, la vida da giros que parecen castigos, pero son pruebas. Y don Lauro, sin buscar fama, sin esperar nada, nos dejó el regalo más valioso: entender que nunca es tarde para empezar de nuevo, si se hace con amor.